Hola amigos, esta noche traigo una historia que parece sacada de una novela de misterio. Pero no hay ficción aquí, solo hechos incómodos, vestidos apretados y mucha tensión mal disimulada. Si están listos para escuchar cómo era vivir en una corte donde hasta respirar mal podía ser malinterpretado, acomódense, dejen el teléfono lejos, bajen la luz y prepárense para entrar conmigo a un palacio que tenía más reglas que comodidades. Y si les gusta este tipo de paseo histórico entre la incomodidad y la curiosidad, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están oyendo. Así este canal no se queda solo. Y ustedes tampoco. Ahora sí. Cierre de ojos opcional, mente abierta obligatoria. Imaginen esto. Estás en el Palacio de Whitehall, año 1540, una de las residencias favoritas de Enrique V. En el exterior todo parece impresionante. Salones con techos dorados, tapices bordados, jardines simétricos, fuentes decoradas con animales mitológicos. Todo grita riqueza y poder, pero tú no estás en el exterior. Tú eres parte del personal. O tal vez, si tienes algo de suerte, de los cortesanos menores. Y apenas cruzas el umbral, entiendes que esto no es un palacio, es un campo de minas con cortinas de terciopelo. Todo es apariencia, sí, pero debajo de cada sonrisa hay una sospecha, detrás de cada cumplido una advertencia y bajo cada mesa de banquete alguien escuchando. La corte Tudor era el lugar al que todos aspiraban a llegar y del que casi nadie salía indemne. Aquí el poder no era estabilidad, sino una cuerda floja. Un suspiro del rey podía levantarte o destruirte. Un error de protocolo podía costarte un título. Una frase malinterpretada. La cabeza. En este episodio vamos a entrar al corazón de esa corte. No desde la vista del trono, sino desde los pasillos. Vamos a caminar por los dormitorios fríos, las cocinas atestadas, los pasillos donde el miedo era el perfume dominante. Vamos a ver cómo se vivía realmente dentro de la institución más elegante y más peligrosa de la Inglaterra del siglo XVI. Porque cuando decimos que era peor que una prisión, no estamos exagerando. En la cárcel, al menos, nadie esperaba que sonrieras mientras te vigilaban. Desde fuera la imagen es seductora. Uno se imagina que vivir en la corte Tudor era estar rodeado de comida opulenta, jabalíes enteros asados, cisnes decorados con plumas, pasteles de carne con forma de castillo, mesas largas con candelabros brillando como si fuera Navidad eterna. Y sí, todo eso existía, pero solo para unos pocos, muy pocos. La realidad para la mayoría de los habitantes del palacio, sirvientes, músicos, escribas, ayudantes, cortesanos menores, incluso algunos nobles venidos a menos, era muy distinta. Comer en la corte no era garantía de buena alimentación, era en muchos casos una prueba de resistencia física, económica y emocional. En primer lugar, había jerarquías invisibles hasta en el pan, literalmente. Las raciones se distribuían según el rango, no la necesidad. Mientras los nobles más cercanos al rey recibían carne de caza, vinos importados y panes blancos finos, los subordinados comían sobras, pan de cebada duro y una especie de sopa genérica que olía mejor que sabía. Los cocineros lo sabían bien, a ciertas zonas del palacio no llegaban los manjares, solo el vapor. Las cocinas reales eran enormes y organizadas como campos de batalla. Se cocinaba en cantidades industriales, pero no para todos. Y aunque los banquetes eran frecuentes, porque al rey le gustaba impresionar y también le gustaba comer, no todos eran invitados. Los banquetes eran espectáculos tanto como comidas. Estar en ellos era una señal de favor. No estar, una señal de que estabas empezando a desvanecerte socialmente. Pero incluso para los afortunados que sí comían bien, la cosa no era tan simple. La comida Tudor no era precisamente saludable. Se abusaba de la carne, de los dulces, de las especias pesadas y de las combinaciones que hoy harían temblar a cualquier nutricionista.
cordero con clavo, pescado con menta, conejo con jengibre, todo cubierto de salsas tan espesas que ocultaban el sabor y a veces la descomposición. No existía refrigeración y el lujo no garantiza frescura. La comida envenenada, accidentalmente o no, era una amenaza real. Por eso, muchos nobles usaban catadores. Y si no tenías uno, lo que comías era, en parte, un acto de fe. Imagínalo, probar un pastel de carne con pasas y canela y preguntarte si morirás en las próximas 6 horas. Bon appétit. También estaba el problema del ayuno obligado por la religión. Durante los días santos, que no eran pocos, el consumo de carne estaba prohibido. Pero como todo en la corte, había excepciones creativas. Se desarrollaron platos de pescado hechos de ingredientes moldeados para parecer otra cosa. Anguilas rellenas, panes en forma de animales, pescados falsos que escondían carne real, todo para engañar a Dios sin molestar al estómago. Y luego estaba el espectáculo. Comer no era solo alimentarse, era presentarse, mostrar elegancia al tomar la copa, saber cuándo reír, cuándo hacer un cumplido, cuándo detenerse. Comer mal podía humillarte, comer demasiado podía hacerte ver vulgar, comer poco, parecer desagradecido, era como actuar 3 veces al día con el tenedor como guión. La paradoja era absurda. Se vivía entre comida pero con hambre. Hambre de sustancia, de seguridad, de estabilidad, porque en la corte hasta el pan podía volverse político. Así que si alguna vez soñaste con un banquete Tudor, recuerda que probablemente habrías estado comiendo de pie, con las manos, lo que quedaba frío al fondo de la cocina, mientras afuera sonaban los brindis de otros. Dormir en la corte Tudor no era precisamente descansar. No importaba qué tan mullida fuera tu cama o cuántos tapices colgaran de las paredes, porque el problema no era el frío ni las chinches, aunque había de sobra. El verdadero problema era la certeza de que alguien en algún lugar del palacio estaba hablando de ti, mientras tú tratabas de cerrar los ojos. La corte estaba construida sobre capas de protocolo, pero también sobre capas de vigilancia. Vigilancia informal, claro. No era necesario tener un sistema de espías profesional, aunque a veces también lo había, porque todos los cortesanos sabían que escuchar era tan importante como vestirse bien, que repetir algo casualmente en el oído correcto podía ascenderte una escalera entera o tirar a alguien por ella. Enrique VIII, como muchos monarcas con poder absoluto y salud mental cuestionable, vivía entre la necesidad de ser amado y el miedo constante a ser traicionado. Y eso se filtraba en todos los niveles del palacio. La lealtad se medía en silencios incómodos, en miradas que se evitaban en lo que no decías. Hablar demasiado podía matarte, callar mal también. Las habitaciones, además, no ofrecían privacidad real. Solo los nobles de más alto rango tenían aposentos propios. El resto dormía en espacios compartidos, con cortinas como únicas paredes, a veces junto a otras 6 o 7 personas, cada una con su propia ambición. En esas condiciones, los secretos sudaban. No podías llorar en paz, ni discutir con un sirviente, ni escribir una carta sin imaginar que alguien al otro lado del tapiz te estaba escuchando deletrear. Los sirvientes, por su parte, no eran testigos mudos. Muchos tenían acceso a las conversaciones más íntimas, a los documentos más delicados, a los momentos en los que las máscaras se caían. Y claro, sabían que esa información podía valer más que su salario. Bastaba llevarla al oído correcto, al momento correcto, con el tono correcto, y cambiar tu destino. Por eso había reglas no escritas. Nunca confiar del todo, nunca hablar con hambre, nunca celebrar demasiado en público, nunca olvidar que el mensajero de hoy podía ser el delator de mañana, y que el rumor más ridículo, si repetido por la persona correcta, podía acabar en juicio, prisión y sí, también en ejecución. Se sospechaba incluso de los libros. Algunas lecturas podían ser vistas como subversivas.
Una frase mal interpretada bastaba para levantar cejas. A veces, las bibliotecas eran más peligrosas que las cárceles. Había quien escondía cartas en Biblias, quien escribía mensajes secretos en doble fondo de cofres, quien practicaba el arte de parecer tonto para pasar desapercibido. El chisme no era un pasatiempo, era un arma, el rumor, una forma de diplomacia, y la traición, una posibilidad diaria, a veces incluso deseada, porque mejor ser el traidor que el traicionado, al menos en la corte Tudor. Y tú, en ese dormitorio compartido, escuchando cómo alguien tose en la oscuridad, tratando de recordar si dijiste algo indebido al mediodía, no duermes. Solo sobrevives hasta el amanecer, o hasta que alguien decida que ya no mereces estar allí. Vestirse en la corte Tudor era un acto político, no era simplemente cubrirse del frío o lucir bonito. Era una forma de comunicar tu estatus, tu lealtad, tu lugar en la cadena alimenticia social, y también una manera de arruinarte la vida si no sabías interpretarla bien, porque sí, vestirse mal podía destruirte, pero vestirse demasiado bien también. Empecemos por lo evidente, la ropa era carísima. No porque los materiales fueran necesariamente escasos, sino porque todo estaba regulado por las llamadas leyes suntuarias. Estas eran normas impuestas por la corona para definir qué podías usar según tu rango. Nada de mezclarse. El terciopelo, por ejemplo, solo estaba permitido para los nobles. Los colores como el púrpura o el azul real eran para personas muy específicas. El oro bordado, para los más altos. Si alguien sin el estatus adecuado se aparecía con un jubón demasiado brillante, el castigo podía ir desde una multa hasta una invitación muy incómoda al Consejo del Rey. Y eso sí tenías suerte, porque a veces parecer demasiado ambicioso visualmente era más ofensivo que romper la norma. En la corte Tudor las apariencias lo eran todo, y todos lo sabían. Si un cortesano menor vestía mejor que un duque, las cejas se levantaban. Si una dama desconocida eclipsaba visualmente a la reina, las puertas se cerraban, literalmente. Las mujeres lo tenían aún peor. Cada aparición pública era una especie de desfile silencioso, donde cada costura, cada brocado, cada escote podía interpretarse como una declaración. ¿Demasiado recatada? Sospechosa de esconder algo. Demasiado atrevida. Rumores de libertinaje. Vestida igual que otra dama más poderosa. Error imperdonable. Algunas cortesanas llegaron a tener hasta 3 cambios de ropa por día, solo para adecuarse a los distintos ambientes del palacio. Y eso sin contar el peso. Literalmente, algunas faldas podían pesar más de 10 kilos, y los corsés, diseñados para corregir la postura, podían dificultar la respiración. Caerse en público no era solo vergonzoso, era humillante en términos sociales. Había que moverse como estatua viva, mientras una capa de lino, terciopelo, encaje y metal intentaba asfixiarte con elegancia. Y luego estaba el peinado. Los tocados eran estructuras complejas, algunas tan grandes que no cabían por las puertas sin inclinarse. Las pelucas se empolvaban con ingredientes que hoy estarían prohibidos por cualquier dermatólogo. Y las caras, ¡oh, las caras! La moda de usar polvo blanco hecho con plomo provocaba quemaduras, úlceras y pérdida de cabello. Y sin embargo, era el estándar de belleza. Tener una piel noble era tener una piel casi enferma, brillante y sin expresión. Pero el punto no era la comodidad. El punto era mostrar que eras parte del sistema, que entendías las reglas, que no cometías errores, que estabas dispuesto a pagar, sufrir y sudar por encajar en una estética construida para filtrar a los débiles. Un botón mal colocado podía provocar burlas, un color mal elegido, rumores de que estabas conspirando. Y cuidado con sobresalir demasiado. Algunos lo intentaban. Se vestían mejor que todos, apostaban por la extravagancia, se convertían en favoritos del rey o de alguna figura influyente,
y durante un tiempo brillaban. Pero el brillo en la corte Tudor era como el de las velas, hermoso, pero inevitablemente breve, porque tarde o temprano alguien soplaba. En teoría, enfermarse es parte natural de la vida, pero en la corte Tudor, cualquier signo de debilidad física podía interpretarse como algo más, una señal, un presagio o una amenaza. Aquí no se tose con libertad, no se estornuda sin consecuencias. La salud, en Palacio, era un tema tan delicado como la religión, y en más de un caso más peligroso. Empecemos por lo básico. Las condiciones de higiene en los palacios Tudor eran, digamos, visualmente aceptables, pero olfativamente catastróficas. Se colocaban hierbas aromáticas en las esquinas, pétalos en el suelo, tapices perfumados, todo para tapar el olor a orina, sudor y comida en descomposición. Los pasillos estaban llenos de gente, pero los baños eran escasos. Y muchas veces los desechos se tiraban por ventanas laterales, con suerte acompañados de un aviso, con suerte. En ese contexto, enfermarse era común, pero también era peligroso por dos razones. Primero, porque no había buenos tratamientos. Segundo, porque los demás lo notaban. Una fiebre podía ser leída como castigo divino, una tos persistente, como peste inminente, una mejilla más pálida de lo normal, como señal de envenenamiento. Nadie quería estar cerca de un enfermo, y peor aún, nadie quería que lo acusaran de haber traído una enfermedad a la corte. Había epidemias constantes, viruela, disentería, lo que llamaban el sudor inglés, una enfermedad brutal que mataba en horas sin dejar claro cómo se transmitía. Cuando se detectaban casos, no se avisaba con claridad, simplemente la persona desaparecía. A veces moría, a veces solo era apartada por precaución, el rumor hacía el resto. En pocos días, tu nombre podía pasar de esa dama encantadora a la que trajo el contagio. Y luego estaba la paranoia médica. Algunos nobles contrataban médicos personales con más conocimientos en astrología que en anatomía, que les recetaban sangrías, purgas, vapores, dietas de uvas, oraciones a San Roque y colgantes con piedras que absorbían el mal aire. Más de uno terminó peor por tratarse que por enfermarse. Pero en la corte, parecer que te cuidabas era más importante que curarte. El acto médico era una puesta en escena. El rey, por supuesto, era el epicentro de esta ansiedad. La salud del monarca era asunto nacional. Cada estornudo de Enrique VI podía causar pequeñas crisis diplomáticas. Si se resfriaba, los cortesanos murmuraban. Si se callaba por un día, cundía el pánico. Y cuando enfermaba de verdad, todo el mundo bajaba la voz. Porque un rey enfermo era un rey vulnerable. Y eso abría espacio a conspiraciones. Al mismo tiempo, fingir estar enfermo también era una herramienta. Algunos cortesanos lo usaban para retirarse de reuniones peligrosas, otros para evitar misiones que no les convenían, pero era un juego arriesgado. Fingir una dolencia podía funcionar una vez, pero si lo hacías dos, alguien te podía acusar de manipular al rey, o peor, de estar escondiendo otra cosa. Y si te enfermabas en público, en medio de un banquete o durante una audiencia, lo mejor era disculparte y desaparecer. Porque incluso algo tan humano como desmayarse podía ser visto como signo de brujería, mal augurio o falta de autocontrol. Y la corte Tudor era el último lugar del mundo donde querías parecer fuera de control. Así que imagínalo, estás en una reunión con nobles. Sientes que viene un estornudo. Intentas aguantarlo. Contienes el aire. Piensas en el castillo de bambú que se derrumbaría si haces ruido. Pero es inevitable. Estornudas y en menos de 5 segundos, 10 personas están mirando en tu dirección. No con compasión, con cálculo. En la corte Tudor, hasta tu sistema inmunológico podía meterte en problemas. Al final, todo lo anterior, la comida selectiva, la moda opresiva, los rumores susurrados y los estornudos sospechosos,
solo eran telón de fondo para el verdadero espectáculo de la corte Tudor, el juego del poder. Y como en todo buen juego, había reglas, o mejor dicho, había reglas, que cambiaban cada vez que alguien ganaba. La corte era un campo minado de traiciones envueltas en papel de regalo. No se alzaba la voz, se alzaban las cejas, no se declaraba la guerra, se firmaban cartas ambiguas y no se asesinaba a sangre fría. Se invitaba a cenar, se sonreía y al día siguiente, una orden de ejecución perfectamente sellada. Enrique Acton II vivía obsesionado con la lealtad, pero no estaba dispuesto a confiar en nadie demasiado tiempo. Sus consejeros sabían que la cercanía al trono era un privilegio inestable. Thomas Wolsey, el cardenal favorito, cayó en desgracia por no conseguir la anulación con Catalina de Aragón. Thomas More, humanista y mártir moderno, perdió la cabeza, literalmente, por no apoyar la supremacía del rey sobre la Iglesia. Thomas Cromwell, el arquitecto de la Reforma Anglicana, fue ejecutado tras organizar un matrimonio que al rey no le gustó. Hola, Ana de Cleves. Todos ellos fueron fundamentales en algún momento. Todos ellos terminaron solos, humillados, y con una frase final que nadie recuerda. Y mientras tanto, la corte seguía funcionando, con los mismos pasillos, las mismas risas forzadas, los mismos brindis por la estabilidad. Porque en la corte Tudor nadie se rebelaba abiertamente, se escribían cartas con doble sentido, se compartían versículos bíblicos con intenciones políticas, se citaban a los clásicos, pero con un guiño. Todo era alusión, sutileza, trampa elegante. El que jugaba sucio tenía que hacerlo con poesía, y el castigo, claro, era ejemplar. Las ejecuciones no eran solo castigo, eran mensaje. Se hacían en público, en plazas, frente a nobles, sirvientes y panaderos, no por justicia, sino por teatro, para que todos recordaran que el rey o la reina, en tiempos de Isabel, no necesitaba justificar nada. Bastaba con dudar de ti, o con que alguien más lo hiciera por él. Eso sí, después de cada ejecución, se ordenaba una misa. Se rezaba por el alma del caído, y se continuaba la cena. Lo más inquietante era que nadie lloraba en voz alta. Nadie gritaba venganza. El peligro se aceptaba como parte del entorno, como el frío en los inviernos sin chimenea, como el hambre en las cocinas de los aprendices, como el plomo en el maquillaje. Y lo más trágico de todo es que muchos lo aceptaban con gusto, porque fuera de la corte la vida era peor. Ser campesino era sobrevivir en la intemperie. Ser artesano, depender de clientes ingratos. En la corte, al menos, había techo, había música, había intriga. Para muchos era mejor morir decapitado que vivir en la oscuridad del campo. Así que seguían jugando, unos contra otros, odiándose en secreto, regalando sonrisas como cuchillos envueltos en seda, porque tal vez, con suerte, el siguiente en caer sería otro. Y tú podrías, por un día más, seguir saludando al rey con la cabeza puesta. Así que, al final, la corte Tudor no era un lugar para vivir, era un lugar para sobrevivir. Con los zapatos siempre demasiado apretados, los nervios siempre demasiado tensos y las sonrisas demasiado bien ensayadas. Desde fuera, era el corazón brillante del reino. Desde dentro, una mezcla de cárcel, teatro y campo de batalla, pero con bordados. Dormías con miedo, comías con estrategia, te vestías con precaución, hablaban de ti cuando respirabas. Y si por alguna razón el rey decidía que tu lealtad ya no era suficiente, lo único que te quedaba era fingir sorpresa. Porque en esa corte, todos sabían que estaban en una fila invisible, una fila que no avanzaba, pero sí desaparecía. Y aún así, nadie quería irse, porque la corte ofrecía algo adictivo, no seguridad, no paz, sino la posibilidad de ascender, de ser visto, de susurrar una frase al oído correcto y cambiar tu destino, de pasar de hijo de nadie a consejero real, de tener tus iniciales bordadas en una túnica que otros temieran. Era una ruleta, sí,
pero a veces ganabas. Y eso bastaba para que siguiera girando. Afuera, el mundo era duro. Dentro, era venenoso. Pero al menos en la corte, el veneno venía servido en copas de plata, con música de laúd de fondo, y a veces con postre. Así que, si alguna vez soñaste con vivir en un palacio Tudor, recuerda que no todo es mármol y banquetes. A veces es estornudar en silencio. A veces es mirar al suelo para no mirar a la reina. A veces es comer menos que un sirviente, pero con mejor cubierto. Y si esta noche logras dormir, hazlo sabiendo que en el siglo XVI, dormir bien en palacio era un lujo mayor que el oro, porque la almohada podía ser suave, pero las paredes escuchaban. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio incómodo. Yo me quedo aquí, como siempre, con la lámpara encendida, por si quieres volver.